Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Feliz Día del Padre. Lo puse ahí para que no me olvide. A alguien le dije gracias y le digo, pero viene con regalos, y me miró raro como si tus hijas no te dieron nada, no sé, pero sí me dieron regalos. Pero feliz Día del Padre. Queríamos enfocar en esta mañana en un pasaje que habla sobre nuestro Padre. Quiero que abran sus Biblias a Lucas, capítulo 15. Quizás es un pasaje que conoces muy bien, lo escuchamos, y si creciste en la iglesia cuando eras chico, lo escuchaste seguro, o en la escuela dominical, o en el culto de niños, o lo que sea que tenían para chicos, lo escuchaste. Pero creo que iba con el tema hoy y nos recuerda quién es nuestro Padre Celestial. Pero mientras están buscando eso, Lucas 15, titulé este mensaje, Cosas que no esperarías de un padre. Cosas que no esperarías de un padre. Había un show en la televisión, un comediante que era famoso en Estados Unidos, pero tenía, de vez en cuando, decía las 10 cosas sobre algún tema. Y una de las cosas que dijo es las 10 cosas que nunca escucharías decir a tu padre. Nunca diría estas cosas. Primero, o el número 10, del 10 al 1, ¿no? Pero, ¿podés creer? Estoy perdido. Tenemos que frenar y pedir indicaciones. Nunca escucharías eso de tu padre, ¿no es cierto? Hoy, por suerte, tenemos el Waze o diferentes mapas en el internet, entonces no tenés que pedirlo. Pero me acuerdo años de mirar el mapa y que mi papá dijo, no, vamos a estar bien, es este camino. Pero bueno, después frenábamos y pedíamos. Y ustedes saben cómo es. Al que le pedíamos te decía, sí, yo sé dónde es así, asá, y no tenía idea, ¿no? Pero bien. Nunca escucharías a tu padre decir, me perdí. Número 9, nunca escucharías decir, hija, ahora que cumpliste 13 años, ya podés salir con quien quieras y a la hora que quieras, pasala bien. Nunca escucharías a tu padre decir eso. Número 8, he notado que todos tus amigos tienen una actitud de enojo y rebeldía. Me encanta esa actitud. Nunca escucharías a un padre decir eso. Número 7, hijo, acá tenés mi tarjeta de crédito y las llaves de mi auto nuevo. ¡Disfrútalo! Nunca escucharías a tu padre decir eso. Probablemente porque ya está al máximo la tarjeta de crédito. Pero. Número 6. ¿Por qué seguís diciendo que querés jugar al fútbol? Practicar ballet está recontra bien. Nunca escucharías a tu padre decir eso. Número 5. Tu mamá y yo nos vamos todo el fin de semana. Tendrías que aprovechar y hacer una fiesta. Nunca vas a escuchar a tu padre decir eso. Número 4. No sé qué le pasa a tu auto. Está haciendo un ruido raro. Llévalo al mecánico y pagá lo que te pidan por arreglarlo. Nunca vas a escuchar a tu padre decir algo así. Número 3. Escúchame, hijo. Ningún hijo mío va a vivir bajo mi techo sin tener un piercing. Vamos a hacerte uno. Nunca escucharías a tu padre decir eso. Número 2. ¿Por qué querés buscar un trabajo? Yo gano suficiente dinero para cubrir todos tus gastos y todas tus salidas. Nunca vas a escuchar a tu padre decir eso. Y el número 1. ¿Te importaría subir un poco más la música? Eso nunca vas a escuchar de tu padre. Estas son cosas que hicieron en ese show, pero es muy real eso, ¿no? Nunca escucharía, y si escucho eso es porque le agarró un problema del corazón y ya no está razonando, ¿no es cierto? Pero bien, eso era algo gracioso para pensar en el Día del Padre. Pero hoy queremos enfocarnos, el tema es cosas que no esperarías de un padre. Vamos a Lucas capítulo 15 y vamos a ir, no lo vamos a leer todo ahora, pero vamos a ver del 11 realmente al 24, aunque dice el 32 ahí, pero toda la historia es hasta el 32. Y vamos a ir mirando algunas cosas. Les cuento lo que está pasando acá. Jesús está allí hablando con las multitudes, pero también con los líderes religiosos. Están los líderes religiosos judaicos y ellos están ahí y están realmente chismeando, están hablando mal de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba pasando tiempo enseñando la palabra de Dios a prostitutas, a recolectores de impuestos, y recaudadores de impuestos. Entonces él está pasando tiempo con los que ellos consideraban como inmundos, pecadores.
Y Jesús está pasando bastante tiempo con ellos porque les está enseñando la palabra de Dios. Y entonces ellos se juntan, los líderes religiosos, y dicen, ¿cómo puede ser que Jesús pasa tiempo con ellos? ¿No se da cuenta quiénes son? Y entonces Jesús empieza una enseñanza con lo que llamamos parábolas, que son historias, no verdaderas, pero historias para que Jesús dé una ilustración de algo específico. Él hace varias parábolas, pero vamos a enfocarnos en uno, que es la parábola del hijo pródigo. Y lo que él quiere marcar es cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Ahora, los judaicos, ahí estaban, ellos no sabían cómo era Dios. Decían saber, eran los líderes religiosos, ellos decían, así es Dios, y Jesús con una parábola va a decirles, Dios no es así. Dios Padre es muy diferente a lo que ustedes se imaginan y a lo que ustedes han enseñado. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a empezar con la primera cosa de la historia, es la actitud del hijo menor, y lo vemos en el versículo 11. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Hasta ahí nomás, y vamos a ir viendo esto. Vemos acá, hay una historia, está el padre con sus 2 hijos. Y en el versículo 12, el menor de los hijos, siempre es el menor el que causa los problemas, ¿no? Pero el menor viene al padre y le dice, dame tu herencia. Le demanda la herencia. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Ahora, sabemos cómo funcionan las herencias, ¿no? Hoy en día decimos, bueno, no me dio nada más que impuestos y cosas que tengo que pagar, deuda me dejó, pero la herencia no se cobra, no se recibe hasta que alguien muere, ¿no es cierto? Hasta que los padres mueren. Y era así también en el tiempo de la Biblia. Entonces, cuando vemos al hijo menor decirle al padre, en esa cultura era aún más irrespetuoso de lo que sería hoy, pero en esencia lo que le está diciendo es, quiero que te mueras. Ojalá estuvieras muerto, porque no me das ningún beneficio hoy. Lo que yo quiero es disfrutar de esto que voy a recibir cuando mueras, pero yo no quiero esperar a que mueras. Para mí ya estás muerto. Quiero recibir todo esto ahora. Es una actitud realmente de falta de respeto hacia su padre. Y en la cultura en la cual estamos hablando acá, cuando Jesús está hablando, es una cultura que respetaba a sus autoridades, especialmente al padre. No solamente eso, el padre, él debía ejercer la autoridad y la disciplina a sus hijos. Entonces, no solamente es una mala actitud del hijo menor, sino que el padre, al no responder con disciplina hacia este hijo, al no responder como ellos pensaban, realmente estaba trayendo vergüenza a sí mismo y a su nombre. Entonces, culturalmente, la historia que Jesús está contando, los líderes religiosos que están escuchando esto están asombrados y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué falta de respeto que tiene este hijo menor por su padre? Probablemente, como diríamos hoy, ¿no se da cuenta que le dieron de comer cuando era bebé y lo cuidaron todos esos años? Qué irrespetuoso, que no le importa nada lo que hicieron sus padres. Y es eso lo que está mostrando. Y él dice en el versículo 12, dice, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Era una demanda. No era cuando puedas. Era no, lo quiero y lo quiero ahora. Siempre me río, ¿no? Pero siempre pensamos, me acuerdo cuando salieron los millennials, y me enteré hace poco que soy parte de los millennials, pero soy de la parte más vieja, o sea, los primeros. Pero siempre era como, bueno, los millennials van a destruir el mundo, siempre dijeron eso. Y es verdad, estamos en camino a eso. Los millennials, la diferencia que había es que antes de ellos todas las generaciones trabajaban para tener dinero, para poder comprar las cosas y estaban contentos con su labor y recibir cosas por su trabajo. Y lo que dijeron cuando salieron los millennials es, los millennials no quieren trabajar. Los millennials quieren recibir todo sin trabajar. Y creo que es verdad eso.
Y lo vemos en las generaciones. Y la próxima generación es aún peor. Están como, dame todo esto servido. No quiero esperar, no quiero trabajar. Quiero recibir realmente, si puedo decirlo así, la herencia para no tener que mover un dedo. Y vemos eso. Y se ve, ojo, si sos de alguna generación que es antes de los milenios, decís, ay, qué bueno, habló bien de mí. El resto no estoy hablando mal, no es todo 100%, no te sientas ofendido. Pero si vos mirás el mundo, sí hay menos y menos y menos ganas de sacrificar o de trabajar o de recibir algo porque vos trabajaste. Es más esto es lo que me deben. Es más, hace unos años ya había en las noticias un chico de 16 años, creo que era, o no me acuerdo la edad, pero él le hizo juicio a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres no le daban plata para todo lo que él quería. ¿Y qué dijo? Dijo, yo no elegí vivir, vos me trajiste al mundo, así que vos tendrías que pagar mis gastos. Y nosotros lo miramos, especialmente si sos más grande, decís, ¿cómo va a pedir algo así? Porque es sorprendente, pero hoy en día la cultura nueva es, sí, él merece eso, pobre, no tuvo nada que ver con su nacimiento, fueron sus padres. Acá vemos esa actitud. Jesús está marcando la peor actitud que podés tener como un hijo. Está faltando el respeto, no solamente a su padre, está faltando el respeto al barrio, a la comunidad, está faltando el respeto a las tradiciones que tenían hasta ese momento. Realmente es algo que Jesús quiere marcar como horrible. No iba con las normas sociales de ese momento. Y le dijo, dame lo que corresponde. ¿Y qué hizo el padre? El padre lo que tendría que haber hecho es castigarlo. ¿Qué me venís a decir eso? Te voy a encerrar en esta pieza hasta que recapacites con lo que estás diciendo. ¿Vos me estás diciendo que me querés muerto? Bueno, yo te voy a poner esta pieza y voy a estar muerto, no puedo abrirte nunca más. Había que haber disciplina, autoridad. Eso es lo que se esperaba en esa cultura. Hoy también se esperaría eso, pero se esperaba en esa cultura y era mucho más grave de lo que sería hoy. Pero ¿qué hace el padre? Versículo 12 al final dice, y él, el padre, les repartió sus bienes. Ahora, no divide solo lo del hijo, sino que divide del hijo menor, sino que divide también lo del padre, lo del otro hermano, perdón. Y les da sus partes a los dos. ¿Y qué hace el hijo? Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué hizo? Juntó todo en unos días y cuando dice juntándolo todo, lo que está diciendo es vendió su parte porque lo que estaba tratando de hacer es cambiarlo a efectivo, porque quería irse. Entonces probablemente había propiedades, probablemente habían cosas de valor que él cambió para poder tener efectivo y poder irse. Y pasó unos días haciendo eso, juntando todo eso, y partió a un país lejano. No nos dice la Biblia dónde es ese país, pero él fue a un lugar probablemente donde lo que él quiere es no escuchar más de su padre. Probablemente se fue a un país lejano porque no quería escuchar que estaba faltándole el respeto a su padre de algún vecino o de alguna persona que lo vea y diga, ay, qué mal, y que haga la carita como, pobre tu papá. Él no quería ver nada de eso, él quería estar lo más lejos posible que podía de su padre. ¿Por qué? Porque en esencia lo odiaba. Estaba enojado con su padre, lo quería muerto. Y entonces él va a un país lejano y ¿qué hace? Nos dice la Biblia que malgastó su herencia, su hacienda, viviendo perdidamente. Nos dicen más adelante que él estaba con prostitutas, estaba gastando plata por todos lados, no le importaba, él quería divertirse, él quería pasarla bien. La Biblia nos dice que vivió perdidamente, sin un propósito en su vida más que disfrutar todo lo que podía. Probablemente su lema era que iba a morir en algún momento y entonces tenía que disfrutarlo. Y él gastó toda su herencia viviendo para sus placeres. Llega el versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
No sabemos cuánto tiempo pasó, pero pasó un tiempo porque no era un poquito de dinero. Sabemos de la historia o entendemos de la historia que el padre tenía muchos bienes. Era un padre de buena categoría, entonces ese dinero no lo malgastó en un día, probablemente pasaron años y estuvo gastando todo ese dinero y cuando lo gastó todo, vino un hambre sobre aquel país. Ahora, en el tiempo de la Biblia, lo que tenés es, había mucha hambre en la zona de Jerusalén. Cada 10 años normalmente venía por la falta de cosecha, no cosechaban, era su forma de ganar más dinero, de entrar más dinero, la cosecha, y cada 10 años había algo lento con eso, no producían como debían producir. Entonces cada 10 años más o menos había un gran hambre que pasaba en esa zona. Es algo normal y lo podés ver en la historia, pero dice, vino un gran hambre en aquel país y él ya no tenía su dinero y comenzó a pasar necesidad. Y nos dice, o sea, no nos dice ahí, pero podemos ver que probablemente fue a sus amigos, estamos suponiendo, a sus amigos entre comillas, con quien malgastó el dinero. Con todas estas personas que él vivió como él quería, probablemente fue a pedirles ayuda y no lo ayudaron. Nadie le daba nada. Vemos en el versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Ahora, Jesús está dando esta historia a los judíos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida siendo un judío? Acá está. Pasó hambre, fue a un ciudadano, dijo, por favor, dame un trabajo, dame ayuda, dame algo. Y él le dijo, bueno, puedo hacer una cosa. Te voy a mandar a los campos a cuidar de los cerdos. Para un judío cuidar del cerdo es lo más inmundo que podías hacer. No se podían acercar a los cerdos, no tenían cerdos cerca de ellos porque eran animales inmundos. No los comían, no los tocaban, era lo peor que te podía pasar. Y ahora a este joven le dan este lugar, este trabajo y le dicen, anda a hacer lo peor que podés hacer, que es cuidar de estos cerdos inmundos. Y la historia, lo que nos da estos versículos, lo que nos da a entender es que el hombre llegó a lo más bajo que se puede llegar. Vivió de una forma escandalosa, vivió de una forma inmoral. Diríamos, ¿realmente se lo merece? Porque es verdad, se lo merece. Primero por faltarle respeto a su padre, a su familia. Segundo, por malgastarlo como un tonto, ¿no es cierto? Podría haber usado eso de manera sabia e invertir en algo, pero no, quería vivir con sus vicios, con sus placeres, de una manera inmoral. Y realmente merece todo lo que está pasando. Pero llega a lo más bajo que puede llegar y está ahí cuidando de darle de comer a cerdos. Y dice el versículo 16. Llegó tan bajo que dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Los cerdos estaban comiendo mejor que él. Y lo que le daban a los cerdos, hay indicios, las algarrobas esos, no sé bien qué es como una semillita que comían, y los pobres en esa región, los más pobres, a veces comían eso porque era el único alimento que podían conseguir. Entonces, esta persona que tenía buena condición de dinero económicamente, pidió todo del padre, fue, malgastó todo y ahora está en lo más bajo, mirando las semillas que es solo para los pobres y para los cerdos, mirando cómo comen los cerdos y diciendo, yo quiero un poco de eso, tengo tanta hambre que quiero un poco de eso. Y dice, pero nadie le daba nada. ¿Cómo te voy a dar a vos? Es para los cerdos y tenemos que alimentar a los cerdos porque después los vamos a comer en un gran festín. Probablemente pensaban así. Entonces dice, no te vamos a dar nada, morite de hambre.
y él miraba a los cerdos, probablemente todo sucio porque él estaba dándole de comer a los cerdos, probablemente desmoralizado totalmente, cae a lo más bajo que se puede llegar, realmente a lo que llamaríamos indigencia, indefenso, sin ningún recurso, muerto de hambre. Y diríamos, se lo merece. Es más, nos estamos imaginando esto, pero imagínate a los líderes religiosos. Probablemente decían, y sí, se merece eso, qué buen castigo que le dio Dios, porque mirá todo lo que hizo, se lo merece. Y la realidad es que sí, se lo merece. ¿Y qué hizo? Segundo punto que vemos ahí, se arrepintió. Dice versículo 17, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? ¿Qué vemos acá? Volviendo en sí, realmente lo que probablemente pasó en ese momento es que vino a la mente del hijo su padre. Ahora, hace unos días o años o meses, no sabemos bien el tiempo, pero él quería que su padre esté muerto. Él estaba como, espero que te mueras, así puedo recibir mi herencia. Quiero mi herencia. Y probablemente por todo ese tiempo que él estaba en el otro país, trató de sacar de su mente totalmente a su padre, no le importó para nada. Pero las circunstancias llevan a que él caiga a lo más bajo posible y finalmente en un momento donde tocó lo más bajo que puede llegar, vuelve en sí, recapacita, de repente vuelve a su mente su padre. Tiene una conversación consigo mismo probablemente y podemos pensar en eso. ¿Y qué está diciendo? Pensando en su mente. Estoy acá muriéndome de hambre, queriendo comer lo de los cerdos y dice esto. Versículo 17, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Ahora él dice, bueno, puedo pensar en mi padre. Y empieza a pensar en los trabajadores de su padre. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores? Los trabajadores son jornaleros. ¿Qué significa eso? Trabajaban por la plata del día. Y el problema es este. Ellos probablemente se paraban en la plaza o en la esquina o en algún lugar. Y si alguien no los contrataba para trabajar ese día, ¿saben lo que hacía el jornalero? No comía. Eso eran los trabajadores. Era un trabajador que era pagado por su trabajo en el día. Normalmente ayudaban con la cosecha o algún trabajo temporal, pero ellos necesitaban dinero a diario para sobrevivir. Era suficiente para tener una comida por día. Eso era el jornalero. Normalmente no tenían experiencia, normalmente no tenían estudios, realmente eran el nivel social más bajo que había en ese tiempo. Y no nos dice esto, pero es lo que parece que está pasando. Dice, ¿cuántos de los más pobres que hay en la zona reciben beneficio de mi padre? Tienen pan de sobra. Lo que nos está diciendo ahí el hijo menor es que él era un padre generoso, era un padre bueno, era un padre que les daba más de lo que ellos necesitaban para poder comer en ese día. Tenían pan de sobra. Probablemente pensaba y decía, mi padre es generoso, es bueno, es amable, ha mostrado generosidad con los trabajadores que son el nivel más bajo que hay. Ahora, ¿qué tan bajo era el nivel? Habían hombres, eran hombres contratados, no eran esclavos. Había muchos esclavos en ese tiempo, pero ¿saben qué? Los esclavos vivían mejor que los trabajadores. ¿Por qué? Porque los esclavos normalmente vivían en algún lugar con la familia que los tenía de esclavos. Les proveían toda su comida, les proveían todo su alojamiento y se encargaban de todas sus necesidades. Y si tenías un dueño generoso, un amo generoso, entonces quizás recibías un poquito más que eso. Pero ellos no estaban preocupados si iban a comer en ese día o no. Ellos no estaban preocupados con pagar por sus necesidades porque todas sus necesidades fueron cubiertas. Eso era un esclavo.
Acá estamos hablando de un nivel más bajo que eso. Era un trabajador. Entonces, este joven no solamente se da cuenta de su vida y dice, qué horrible, esto me estoy muriendo de hambre, sino que él dice, mi padre es tan generoso que aún los más bajos del nivel que hay en esa zona van a comer más de lo que yo como acá. Reciben más de lo que yo estoy recibiendo acá. Yo acá estoy pereciendo de hambre, me muero de hambre. Y ellos, los más pobres, tienen pan de sobra. Realmente llega a un punto en su vida donde no le queda otra alternativa. Lo único que puede hacer es humillarse. Humillarse delante del Padre. Pedir perdón. Pedir restauración, pero no restauración a su posición, sino lo que Él quiere es decir, dame el lugar más bajo que hay, porque ese lugar es mucho mejor de donde estoy hoy. Está roto, quebrantado, está solo, está triste, está arrepentido y no tiene a dónde ir. Y todo eso está pensando en su mente. No sabemos cuánto tiempo. Normalmente esto no viene de un día al otro, sino que vas pensando en tu vida, en tu situación y vas dejando que Dios obre en alguna manera y está ahí recapacitando y pensando y llega a la conclusión y dice, ¿por qué me estoy muriendo de hambre? Puedo ir a mi padre y decirle, poneme en el lugar más bajo que hay, porque eso es suficiente o es mucho mejor de lo que estoy ahora. Y versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Ahora fuimos de, lo estoy pensando, a, bueno, no me queda otra, voy a volver. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Cuando vemos esa frase contra el cielo puede significar que está diciendo pequé contra Dios y contra ti, pero también puede significar que pequé tanto contra vos que llegan mis pecados hasta el cielo de la cantidad que cometí. Puede ser cualquiera de los dos, pero creo que el segundo va más acá. Lo que él está diciendo es, mirá, los pecados que he cometido, realmente me equivoqué, soy un pecador, estoy arrepentido, malgasté todo este dinero, te maltraté a vos como padre. Soy un hijo horrible. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Perdí toda esa dignidad. Ya no estoy ni esperando que me des un nombre, que me des mi reputación anterior, que me pongas en una posición de hijo. No me di cuenta de todo lo que tenía con vos. Pero no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Dice, versículo 19, hazme como uno de tus trabajadores. Él llega al punto donde dice, no está culpando a nadie. No está culpando al padre, no está culpando al hermano mayor, no está culpando las tareas. Está solamente culpándose a sí mismo. Dice, yo me equivoqué, he pecado. Te desobedecí, me rebelé, deshonré a mi padre. Dice, pero por favor, ya sé que no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Yo no estoy volviendo para que me des tu nombre como hijo. No estoy volviendo para que me des estas bendiciones de ser tu hijo. Él está diciendo, solamente dame el lugar más bajo que tenés en todo tu dinero económicamente. Poneme como un trabajador. El más insignificante. Eso es lo que te pido, nada más. Ahora, culturalmente, y lo vemos acá en el pasaje, pero culturalmente cuando él dijo, dame tu herencia y se fue, probablemente tuvieron un velorio, un funeral por este hijo. Pensamos eso y sabemos eso porque 2 veces el padre dice, mi hijo ha muerto, pero hoy está resucitado. ¿Por qué? Porque cuando él se fue, culturalmente dijeron, bueno, está muerto. Ya no existe para nosotros, hicieron un velorio, él se fue, toda la comunidad probablemente estaba ahí en el velorio diciéndole al padre, pobre, ¿cómo te faltó el respeto? Qué triste cómo se rebeló fulano con vos. Y hicieron un funeral.
Entonces él sabe, el hijo sabe que hicieron eso y él ahora está volviendo y él dice, no me des mi posición de hijo. Yo sé que culturalmente eso no puede ser. Yo sé que no merezco eso. Pero sí poneme en el lugar de uno de tus trabajadores y voy a pagar por mi deuda el resto de mi vida como un trabajador. Y no te pido más nada que eso. Yo sé que eso es lo que merezco. Él llegó a lo más bajo que podía llegar. Segunda cosa que queremos ver es la reacción del padre. Versículo 20. Dice, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Hasta ahí nomás. Se levanta y va a su padre. Dice, bueno, voy a ir, no me queda otra. No sabemos qué tan grande era el viaje, pero empezó para ese lado probablemente pensando en cómo le iba a hablar al padre. Perdón, padre. Es más, nos dice qué es lo que le quería decir. Pero probablemente pensando, y por favor, aceptame, y pensando en todas esas cosas, quiere restauración, quiere un nuevo comienzo, necesita de su padre, está realmente arrepentido. ¿Cómo sabemos que está arrepentido? Porque le dijo antes a tu padre, al padre, no quiero que estés vivo, prefiero que estés muerto, y ahora está volviendo y diciendo perdón. Porque hay un arrepentimiento. Me doy cuenta de lo que hice. Hay una acción y él encamina hacia ese lugar. Ahora, otra vez Jesús está hablando a los líderes religiosos y a las otras personas que no eran queridos en la sociedad. Y la respuesta normal de un padre sería no estar disponible, ¿no es cierto? El padre, viene el hijo ahora y va a pedir perdón. Y todos los líderes religiosos probablemente estaban ahí diciendo, sí, es lo que tiene que hacer. Y no solamente eso, tendría que sufrir en gran manera, pero te voy a decir esto, el padre no tendría que responderle para nada. Tendría que dejarlo ahí afuera, que piense lo que hizo. Ah, sí, se disculpó, pero vos pensá lo que hiciste, quédate ahí afuera y voy a pensarlo por unos días, por unas semanas, por unos meses. Quizás te voy a dar un poco de pan. Y vos vas a tener que trabajar y hacer diferentes cosas para ser restaurado, para llegar a por lo menos ser un trabajador. Eso es lo que se espera de la cultura de los judíos. Y vas a tener que pagar todo esto, vas a tener que pagar desprecio y vas a tener que pagar abuso y calumnias. ¿Por qué? Porque no es solamente el padre, toda la comunidad va a también reaccionar con eso. Es más, una de las cosas que pasaba cuando vos deshonrabas a tu padre es que venías por el pueblo y el pueblo te maltrataba. Te trataba, estaban como vos le hiciste mal a tu padre, vos le faltaste el respeto a tu padre. Y probablemente le decían cosas, lo despreciaban, probablemente hasta llegaban a escupirle. ¿Por qué? Porque era odiado en gran manera. Porque no se hace eso. Era una falta de respeto. Y entonces el hijo sabe que eso es lo que le espera culturalmente. Llegar ahí y pedir el favor del padre, por lo menos como trabajador, pero lo normal sería que el padre diga, no tengo tiempo para vos. Vos me faltaste el respeto, así que ahora seguí tratando. Y aun cuando ya trata y llega a un momento en su vida donde dice, bueno, voy a dejarlo volver a casa. Y aun cuando vuelve a casa, no lo trata bien. Le dice, no vas a tener los beneficios que tenemos el resto, vas a tener que trabajar para ser restaurado en esta familia. ¿No es cierto? Pensaba en esto, si alguien desobedece a su padre y después quiere venir a casa o lo que sea y decir, bueno, sí, ya sé que... No, vas a tener que trabajar para arreglar todo lo que hiciste. Eso es lo que esencialmente es lo que estaban esperando en esta cultura. Es muy normal. Probablemente sería una recepción muy fría del padre y sería una recepción que él dice, va a seguir siendo una mala relación entre nosotros hasta que vos trabajes, puedas pagar lo que te di como herencia, que pueda ser restituido
Y recién cuando llegaste a ese nivel de pagar todo lo que te llevaste, recién ahí podemos hablar de que salgas de esa posición tan baja de ser un trabajador. Ahora otra vez, los líderes religiosos probablemente aplaudiendo en este momento. Sí, es lo que merece. ¿Qué salame que era ese pibe? Realmente una falta de respeto, pero merece aún más que eso. Es más, los rabinos enseñaban que el arrepentimiento era una obra que un hombre hace para ganar el favor de Dios. Y no lo ganaba diciendo, Señor, por favor, estoy arrepentido. No, era ganarlo con acciones, con obras. Tenía que demostrar que estaba arrepentido. Si querías ser restaurado con Dios, trabajá y ganá el favor de Dios haciendo obras y diferentes cosas para que Dios esté contento con vos, para que Dios te vuelva a aceptar. Pero ¿qué hizo el Padre? Versículo 20. Dice, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Hasta este momento los líderes religiosos estaban con Jesús con esta historia diciendo sí, pero llega esta frase y dice, pará, ¿cómo que el padre sintió compasión? Pará, ¿cómo? Y ahora estaban enojados con el padre realmente. ¡Qué mal! ¿Cómo va a sentir compasión? No es normal eso. No debes sentir compasión. Pero el padre sintió compasión. Dice que el padre lo ve. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo ve. Ahora, la idea de esa palabra, lo que nos dice es que él no solamente, no es que de repente estaba ahí en su casa y salió y dice, che, puede ser, ese es mi hijo. No, la idea de esa palabra es que constantemente el padre miraba y miraba y miraba. Probablemente todos los días salía a su casa a mirar y a esperar y orar probablemente diciendo, por favor, que vuelva mi hijo. Era algo constante que él hacía y su padre lo ve y sintió compasión por él. Ahora, todavía no le pidió perdón. Todavía no sabe qué es lo que está sucediendo, que ve a su hijo. ¿Por qué sintió compasión por él? Probablemente porque ve a su hijo y su hijo tiene que pasar por el pueblo para llegar a su casa. ¿Y qué va a pasar cuando llega al pueblo? Lo van a matar, o sea, lo van a destrozar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a burlarse, van a hacerlo sentir mal, van a decirle que, o van a tratarlo con desprecio, con abuso, van a burlarse de él. Y el hijo sabía eso y el padre también sabía que iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque era lo que culturalmente se esperaba. Y entonces él quiere protegerlo de eso y siente compasión. Y dice, yo no quiero que mi hijo sufra con todas esas cosas. Yo sé que culturalmente es lo que se espera, pero no quiere que venga de esto. Y la palabra compasión acá es la palabra splagnisomai, que viene de spalagna. Les he compartido esta palabra, es una de mis palabras favoritas, pero significa intestino. ¿Y por qué es mi palabra favorita? Cuando yo estaba en la facultad, había una comida que preparaban que llamaban spalagna, ¿no? Y así se veía, ¿no? ¿Pero por qué era? Era una mezcla de espagueti y lasaña, entonces lo llamaban spalagna. El problema es que nosotros estábamos en la clase de griego y cuando descubrimos que spalagna era intestino, dijimos, no es por espagueti y lasaña, es porque es una mezcla así y parece intestinos, era un asco. Buen sabor, pero era un asco mirarlo. Pero lo que está diciendo acá es que el padre sintió de lo más profundo de su ser una compasión por su hijo. No quiero que mi hijo sufra. No quiero que mi hijo reciba lo que merece. Es una compasión que solamente un padre puede sentir por su hijo. Ahora, no tiene sentido. Porque la cultura dice, no, lo que tenés que hacer es maltratarlo. Es que pague, que sufra, que se dé cuenta de lo mucho que te lastimó. Y el padre dice, lo ve y dice, siento compasión por él. ¿Y qué hace? Y dice, y corrió.
Claro, no tenía el auto, no tenía una motito bueno, sí, cualquier cosa no tenía para llegar rápidamente. Entonces corrió. La palabra en griego es la idea de correr rápidamente, es como correr en un estadio. Era alguien que estaba haciendo una maratón, corría a toda velocidad, no podía llegar lo suficientemente rápido. Ahora, ¿por qué la Biblia lo marca acá? Jesús cuenta esta historia, pero ¿saben qué? Los líderes religiosos estarían como, no se corre. En ese tiempo, los que tenían buena categoría económicamente en esa cultura, realmente no corrían para nada. ¿Por qué? Porque llevaban túnicas que llegaban hasta el piso. Y llevaban túnicas lindas que llegaban hasta el piso. Y si tratás de correr en túnicas, probablemente vas a entender rápidamente por qué no corría, ¿no es cierto? Porque realmente no podés. Vas a hacer 2 pasos y vas a terminar en el piso. No podés con la túnica, entonces vos decís, bueno, se levanta la túnica y tiene una parte en las manos y va corriendo. Bueno, culturalmente eso no se hacía. Era realmente incorrecto tener parte de tus piernas expuestas. Era algo que socialmente no es aceptado para nada. Al punto de que, o sea, te estabas humillando, pero al punto de que cuando estaba el día sábado, decían, había una de las reglas que tenían, el día sábado no podían trabajar, y entonces no querían mostrar tampoco las piernas, ¿no? Pero si si un pájaro se te mete en la túnica por alguna razón, aparentemente pasaba más de lo que podés creer, pero si pasaba, tenías que estar todo el día con el pájaro ahí hasta que oscurecía, y ahí recién, cuando ya nadie podía verte, podías levantar la túnica y sacar el pájaro de ahí. Tienen eso como regla. ¿Por qué? Porque realmente era humillante mostrar tus piernas. Entonces, acá vemos, realmente no le importó nada el protocolo. Y creo que Jesús está marcando eso y es muy importante. Él está diciendo, corrió, no solamente sintió compasión, pero se movió tan rápidamente. No le importó lo que culturalmente estaba mal. No le importó que vean sus piernas, ¿no? Hasta la rodilla o lo que sea, sus tobillos. No le importó. ¿Por qué? Porque lo único que quería hacer era llegar a su hijo y cuidarlo, protegerlo de toda la humillación que merecía y que el pueblo le iba a dar, y él quería cuidarlo de esa manera. Entonces corrió rápidamente. Y dice ahí, y cuando corrió, y cuando llega, no, obviamente, pero dice, se echó, versículo 20, se echó sobre su cuello y lo besó. Realmente es un abrazo enorme. Ahora, pensá esto. Él estaba, no sabemos hace cuánto, pero hace unos días viajando. Probablemente sin bañarse, tratando de llegar lo más pronto posible a su padre porque tenía hambre. Antes de eso estaba cuidando chanchos. Una cosa, a mí me encanta comer cerdo cuando ya está cocinado y está en mi casa, pero cuando vos vas a ver el cerdo, cuando está ahí, hay un olor horrible, ¿no es cierto? Ahora imagínate a él trabajando con chanchos, una baranda horrible que él tenía, le agrega todo el viaje, viene corriendo. El padre lo ve de lejos, probablemente ya le sentía el olor de lejos también, pero se viene acercando a él y no frena y dice, oh, lo abraza con el abrazo más grande que puede hacer. ¿Por qué? Porque ama a su hijo y sintió esa compasión por él y está tan contento de que está. Y no solamente eso, vos decís, bueno, lo abrazó, no, dice, lo besó. Y no es un beso, ay, hola, ¿cómo estás? El cachete. Lo besó por todos lados, eso es lo que significa la palabra. Lo abrazaba y lo besaba en gran manera, repetidamente. Y en esa cultura el beso significaba aceptación, significaba amistad, amor, perdón, restauración, reconciliación. El hijo todavía no dijo ni una palabra. Y el padre le estaba diciendo, te acepto, te amo. Qué compasión que él tenía. No tenés que decir nada, sos mi hijo. Eso es lo que le estaba diciendo. Y por si no, por las dudas, para que quede claro, Jesús sigue y dice, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.
Bien. Ahora sí, dijo sus primeras palabras. No le dijo nada de los trabajadores porque el padre no le dio tiempo, pero dice, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, rápido, dale, traed la mejor ropa y vestidlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. No solamente lo abraza, lo besa, que era ya diciendo, está todo bien, hijo. Ahora el hijo le pide perdón y él, antes de que pueda terminar toda su frasecita que había trabajado, ¿no? Pensamos que había memorizado y tenía todo listo para decir, le dice a su siervo, cállate, hijo, un segundo, ¿para qué le digo a los siervos? Le dice, vení, vengan, traigan 3 cosas. La mejor ropa y vestirlo. Ahora, la mejor ropa, normalmente lo que tenía una persona de posición económica es su túnica, que era para momentos especiales. Eso es lo que está hablando la mejor ropa. Y probablemente todos tenían una mejor ropa. No es que él tenía muchos. Hay algunos comentaristas que piensan acá que al hijo ya le dieron la mejor ropa y que probablemente él la vendió, ¿no es cierto?, para llevar efectivo e irse a su viaje. Entonces él ya no tenía la mejor ropa de él. Entonces, ¿qué le está dando acá? Algunos piensan que le está dando la túnica del padre mismo. Le dice, agarrá mi mejor ropa y dásela a mi hijo. Si es así o no, no importa. Es la mejor ropa que haya, agarralo y dáselo a esta persona que tiene olor a chancho, ¿no? Pero le está dando un lugar de privilegio. Le está diciendo, no solamente sos mi hijo, sino que vas a tener la posición que tenías antes porque sos mi hijo. Te amo. Lo está restaurando y le da la mejor ropa y lo visten. Pero le da una segunda cosa, dice, y poned un anillo en su mano. ¿Qué era el anillo? No es que él tenía, abramos una caja de anillos y él podía elegir una. No, había un anillo y normalmente era el anillo con un escudo o algo de la familia. Entonces él dice, te estamos dando, y con ese anillo lo que hacían es que si vos mandabas una carta a algún lado o mandabas algo, era como que vos marcabas en cera con ese anillo y eso marcaba que venía de tu familia. Le está dando autoridad como hijo. Eso es lo que le está dando. Le dice, vos sos parte de esta familia. Y le da un anillo. Y después le dice, y le da sandalias en los pies. Ahora, el pobre quería unas zapatillas Nike, pero tenían sandalias nomás. ¿Qué significa las sandalias? Saben que los trabajadores no tenían nada en los pies, estaban descalzos. Los esclavos estaban descalzos. El hecho de tener sandalias significaba que vos eras parte de la familia, porque el hijo no puede andar nunca sin sandalias. Está dándole 3 cosas acá a Jesús en esta historia, el padre a su hijo, restaurando al hijo a una posición de hijo. ¿Lo merece? No. Es más, tenemos que imaginarnos a los líderes religiosos pensando, ¿qué clase de historia es esta? Probablemente merecía que lo bajemos a patadas al chico, ¿no es cierto? Que aprenda, que todo el barrio lo escupa y lo maltrate y que el padre por años lo maltrate para que él trabaje para ver, para saber y sufrir, porque eso es lo que merecía. Y el padre ni lo deja terminar su discurso que preparó por tanto tiempo y le dice, no, hijo, vos sos hijo, te vamos a restaurar la mejor ropa, el anillo de la familia, las sandalias, porque vos sos nuestro hijo. Ahora, ¿cuándo pasó esta restauración? En el momento. Él dijo, ahora siervos, vayan a buscar esto. Él no dijo, vamos a ver. Probablemente en algún momento ahí en el medio había alguien que, lo bañaron, ¿no es cierto? No nos dice eso, pero probablemente es así. Se bañó y después todo esto, pero fue en el momento. ¿Cuántas obras tuvo que hacer para ser restaurado? 0. Se humilló, se quebrantó, llegó a lo más bajo posible y dijo, voy a ir a mi padre.
porque aún la peor posición ahí es 10.000 veces mejor de donde estoy. Necesito salir de esta circunstancia en la cual estoy. Busco a mi Padre, que es un Padre generoso, un Padre amoroso, y voy a ir a Él. Y Él va con su discurso. Padre, soy un pecador, por favor, poneme como uno de los trabajadores, el nivel más bajo. Y el Padre lo ve, siente compasión por él y lo restaura en el momento como hijo. La realidad es que no lo merece. Y aún más que eso, el hijo podría trabajar toda la vida, no nos dice la historia, pero toda la vida tratando de buscar el favor del Padre, y aún si trabaja toda la vida no va a ser suficiente para realmente llegar al mismo nivel de la gracia y misericordia que este Padre mostró a su hijo. Restauración, no lo merecía y no había nada que podía hacer para llegar a ese nivel. Es más, él mismo estaba tratando de trabajar y buscar ese lugar de favor en lo más bajo, porque él, el hijo mismo, sabía que no merecía ser restaurado a un hijo y que no había nada que podía hacer para cambiar eso. No termina ahí, versículo 23. Y dice, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces él no termina ahí, sino que probablemente todos tenían un becerro y era para momentos especiales. Tenían eso y lo estaban alimentando, lo estaban preparando. No sabemos si había algo especial ahí, pero era para pocas circunstancias en la vida. Pero iba a haber, lo que él está marcando acá, es que iba a haber una fiesta como ninguna otra. Vamos a hacer una celebración. Agarrar el becerro más grande, matadlo y comamos y maltratemos al hijo. No, regocijémonos. ¿Por qué se está regocijando? Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto. Hicieron el velorio. Dijeron, ya está, no va a volver más. Dice, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, imagínate a los líderes religiosos. ¿Qué vamos a regocijarnos? ¿Qué pérdida de... ¿Cómo vas a usar eso para celebrar a esta persona que es realmente humillante lo que hizo? Y empiezan a celebrar. Y no es una celebración del Hijo en sí, es una celebración del Padre. Realmente por su gracia, por su misericordia, por su restauración. Él está contento porque su hijo que estaba perdido fue hallado, su hijo que estaba muerto ahora está con vida y él está como, todos los derechos que yo tengo, todo lo que yo tengo te lo doy a vos. Y nos regocijamos. El Padre realmente acá está mostrando que es un Dios de perdón, un Padre de perdón y un Padre de amor. Misericordioso. ¿Por qué misericordioso? Porque no merecía nada de esto. Sin embargo, el Padre se lo otorga. Todavía no terminó su discurso el Hijo. No sé si terminó el discurso en algún momento. ¿Qué hacemos con esta historia? Hay más, pero no vamos a hablar de la próxima parte. Pueden leerlo. El otro hermano no estaba muy contento. Esto es una historia de nuestro Padre Dios. Dios Padre es así. Dios Padre vio al hombre pecador, al hombre que no solamente estaba en lo más bajo, sino que no tenía forma de restaurarse como hijo. ¿Qué significa eso? Hoy en día hay muchas personas y hay muchas iglesias y hay muchos predicadores que están compartiendo algo que no está en la Biblia, que es que vos podés llegar a Dios por hacer obras, por ser bueno, por hacer diferentes cosas,
podés trabajar para que Dios, por lo menos, hacer un equilibrio entre todos tus pecados que hiciste, que son rebeldía hacia Dios, y si haces cosas buenas, entonces por lo menos vas a equiparar las cosas con Dios, y quizás cuando morís Dios te va a aceptar y va a decir, bueno, hiciste bastante bien. Hay personas que enseñan que podés llegar a Dios así. Esta historia no vemos eso. Dios no es un Dios de misericordia que te hace trabajar por tu salvación o por la gracia que Él te da. Dios es un Dios de misericordia, que significa que no lo mereces. Y la historia acá lo que vemos es el hombre pecador que está lejos de Dios. Todos hemos nacido en pecado, rebeldes hacia Dios, viviendo como queríamos. Y quizás en algún momento de tu vida llegaste a un punto donde decías, no puedo más. Estoy acá comiendo o deseando la comida de los cerdos en mi pecado. No puedo hacer nada. Y quizás escuchaste el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Dios en su compasión, viendo que vos y yo no podíamos hacer nada en nuestro pecado para pagarlo, Dios mandó a su Hijo, lo más preciado que el becerro engordado, más preciado que toda la ropa y todo lo lindo que le da a su Hijo, pero Él manda a Cristo a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestro pecado y nuestra maldad. Y murió y resucitó mostrando que era Dios y en pago de todo nuestro pecado. Y la Biblia nos dice que si creemos en Cristo, que Él tomó nuestro lugar, somos salvos, perdonados, restaurados. Pero aún más que eso, cuando vos crees en Cristo, ¿saben lo que hace Dios? Dice, ve pronto a los siervos, traele la herencia como hijo. Nos da bendiciones espirituales, nos da herencia como hijos, que no podemos perder nuestra salvación y que por toda la eternidad tenemos la promesa que vamos a adorar a Dios y estamos recibiendo algo cuando conocemos a Cristo, no solamente el perdón de pecados, pero algo que no merecemos, que es ser llamado el Hijo de Dios. Qué misericordioso que es Dios. Lo que merecemos es el desprecio de Dios. Merecemos la ira de Dios. Merecemos realmente destrucción de Dios. Y Él nos agarra así, sucio en nuestro pecado, en nuestra maldad. Cuando llegas a un punto de decir, Señor, perdón, me arrepiento de mi vida, y creer en Cristo, Él te abraza y te besa y dice, qué olor, y dice, pero yo morí por eso. Y te acepto en mi gracia y misericordia y te perdono. Y nos pone en una posición de ser sus hijos adoptados en Cristo. Qué gran mensaje de esta historia. Quizás estás acá hoy y no has creído en Cristo como tu Salvador. Quizás estás tratando de buscar agradar a Dios. Decir, yo sé que he estado mal, pero estoy haciéndolo en mis propias fuerzas, tratando de llegar a Dios. Quiero decirte esto, podés trabajar todos los días constantemente, tratar de agradar a Dios, pero Dios ya sabe que no podés cumplir con eso, que no podés hacer nada por tu pecado. Es por eso que Dios mandó a su Hijo a morir. Porque si hubieses podido llegar por tu propia cuenta, entonces ¿por qué murió Cristo? Cristo vino y murió porque sabía que el hombre pecador no podía llegar a Dios por sus propias acciones. Necesitaba de un Salvador. Y Cristo vino y murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó. Y si crees en eso, que su pago en la cruz fue suficiente por cada uno de tus pecados, dice la Biblia que serás salvo, perdonado, recibís gracia y herencia de ser un hijo. No solamente te perdona, te trata como si fueras realeza, te hace heredero junto a Cristo, celebra que has recibido a Cristo como tu Salvador.
Acá en esta ilustración vemos que se regocijan en gran manera y vemos en otros pasajes que cuando alguien conoce a Cristo como su Salvador, hasta los ángeles se regocijan de que esa persona fue restaurado como hijo. Entonces pensaba en este día, en el Día del Padre. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro Padre y podés disfrutar de eso, pero hoy queríamos pensar en Dios Padre. Es un Dios amoroso, es un Dios generoso, es un Dios de misericordia y de amor. Es un Dios que no solamente no nos da lo que merecemos, sino que nos bendice con bendiciones que realmente no merecemos, pero cosas que no podemos ni imaginar, Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios es así, un Dios amoroso. ¿Qué hacemos con eso? Primero, si no conoces a Cristo, podés creer y Él puede ser tu Padre hoy. Y si es tu Padre, pienso, y no nos dice la historia esto, pienso en cómo habrá sido el resto de la vida del Hijo. ¿Saben qué? Probablemente Él dedicó cada momento de su vida en agradecer al Padre. Día tras día decía, Padre, estamos imaginando esto, no está en la Biblia, pero Padre, ¿cómo querés que te sirva hoy? ¿Cómo querés que te adore hoy? Y esa debe ser la respuesta en nuestra vida. Gracias, Padre, por lo que hiciste. ¿Cómo querés que yo viva hoy? Tu palabra me dice que querés que obedezca la palabra y voy a obedecer. Y busco agradar a mi Padre con cada momento de mi vida. ¿Por qué? Porque veo lo que Dios hizo, dónde estaba, qué hizo en mi corazón y la misericordia y gracia y las bendiciones que me ha dado que no merezco. Y la respuesta natural que debe salir de nuestro corazón es, gracias, Padre. Entonces, en este Día del Padre, es bueno pensar en nuestro Padre Celestial. Y ahí donde estás en tu corazón, decir, Dios, voy a cambiar cosas en mi vida. Quiero agradarte a ti. Quiero vivir para ti. Quiero glorificarte porque eres un Dios Padre lleno de amor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta historia. La hemos escuchado muchas veces, la historia del Hijo Pródigo, Señor, pero te damos gracias por lo que significa. Te damos gracias por tu misericordia, que no merecemos, por tu gracia, que es un regalo no merecido. Lo que merecemos es la ira, la destrucción, estar lejos de ti por toda la eternidad. Y sin embargo, Señor, no solamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz nos has salvado, limpiado, perdonado, sino que también nos has hecho hijos tuyos para recibir bendiciones y herencias que no merecemos. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a querer obedecerte, a buscar vivir para ti, a realmente vivir vidas agradecidas por todo lo que has hecho en nuestros corazones. Y Señor, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.